buenas autodidactas, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo donde hoy nos gustaría hablar de la macro. Realmente no es que yo personalmente invierta en base a la macro, ni soy un experto en macro, pero sí que me gusta tenerla en cuenta a la hora de realizar mis inversiones y creo que es algo interesante y que debemos saber dónde estamos, en qué momento de la economía o del ciclo económico nos encontramos para tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestras inversiones. Yo concretamente utilizo la macro para bien cargar la cartera o descargar y gestionar el riesgo, porque al final somos gestores de riesgo. Pero antes me gustaría describir o definir qué es la macro, porque creo que a veces genera confusión. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto. La economía de un país, la economía de un conjunto de países, la economía de un continente o la economía de una zona económica. La diferencia entre macroeconomía y microeconomía, entre macro y micro, es que la primera hace referencia a un conjunto de forma global y la segunda, la microeconomía, hace referencia a detalles concretos, a algo más particular. La microeconomía estudia variables particulares, digamos que la evolución de los agentes económicos, como por ejemplo actúan los consumidores, si ahorran, si gastan, o la decisión de las empresas de invertir o no, de cómo evolucionan sus beneficios, etc. En el siguiente gráfico tenemos en azul una línea que define el ciclo económico, cómo la economía se mueve en ciclos y pasa por diferentes estados, desde recesión a una recuperación temprana, a una recuperación concreta, para volver a una recesión. En naranja tenemos dibujado el comportamiento del mercado normalmente en cada uno de estos sitios. Y en la parte superior tenemos aquellos sectores que se ven beneficiados en cada uno de los estados del ciclo. Finalmente, en la parte inferior tenemos concretamente 4 indicadores macro que nos van a ayudar a identificar en el momento del ciclo, recordad que el ciclo representa el gráfico azul, identificar en qué momento del ciclo estamos. Este modelo se llama modelo de rotación sectorial y se basa en la propia evolución de la economía, basándonos en los ciclos. El ciclo, por su propia naturaleza, sigue un movimiento secuencial por cada uno de los estados, pero estos ciclos pueden alterarse por la política económica de los bancos centrales, cisnes negros, elementos externos o exógenos, elementos imprevisibles que irrumpen en la economía y pueden alterar estos ciclos, saltando de un periodo a otro y perdiendo la evolución natural. En la parte inferior en naranja vemos los distintos estados por los que puede pasar el mercado: suelo de mercado, bull market, mercado alcista, market top, techo de mercado y bear market, mercado bajista. Esto no es un reloj perfecto ni de precisión, pero sí nos puede ayudar para situarnos y saber más o menos en qué momento estamos y con ello poder asumir o ser más cautos a la hora de tomar riesgos. Este proceso a menudo también se conoce como economías en expansión o economías en contracción. En este gráfico explica muy bien en cada uno de los momentos del ciclo aceleración, expansión, desaceleración y recesión para volver a partir del inicio. Y cómo en cada uno de estos estados, si pudiéramos encontrarnos ahora previsiblemente en una desaceleración, como en este momento del ciclo los indicadores adelantados ceden, como los indicadores de actividad moderan su tasa de crecimiento y la inflación sigue repuntando. En estos momentos los mercados suelen marcar un fin del mercado alcista, una formación de techo, los tipos a corto plazo suben y los tipos a largo plazo se relajan. Creo que os pueden sonar mucho de lo que está pasando en este momento y cuadra bastante con la situación actual.
Desde aquí podemos pasar a una recesión, que puede ser lo más probable, o que se quede en una desaceleración, volviendo a un periodo de expansión, aunque pinta menos esta segunda opción. A pesar de que en cada momento del ciclo ciertos sectores pueden verse beneficiados respecto a otros, también es cierto que no en todos los momentos del ciclo las acciones lo hacen bien. Hay momentos en los que los bonos o el cash o las commodities o las materias primas funcionan mejor que las propias acciones. Y esto lo podemos ver en este reloj del ciclo, donde previsiblemente estaremos por aquí, y aunque previsiblemente el sector pharma y utilities en los próximos meses deberían comportarse mejor, cierto es que en este momento del ciclo venimos de un momento donde las commodities lo han hecho bastante bien y podemos entrar en una parte del ciclo donde el cash y las empresas defensivas lo hagan mejor que el resto. Tenemos esta página, cuyo enlace os voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ella, donde tenemos la posibilidad de ver la evolución de los índices en función del rango de días que queramos segmentar. A mí me gusta ver 90, 60, 30, 15 días con objeto de ir viendo la evolución de las rentabilidades de cada uno de los sectores. Esta evolución nos va a decir en el gráfico que vimos inicialmente, en función de los sectores más favorecidos, con mayores rentabilidades, en qué parte del ciclo nos podemos encontrar. Concretamente, podemos ver cómo Consumer Staples, Utilities y Healthcare son los sectores que vienen teniendo más rentabilidad en el último periodo. Consumer Staples son los productos básicos de consumo. Se refiere a un conjunto de productos esenciales utilizados por los consumidores. Esta categoría incluye cosas como alimentos, bebidas, artículos para el hogar y productos de higiene, así como alcohol, tabaco, productos que la gente, en definitiva, no deja de comprar porque esté en crisis. Paralelamente tenemos el consumo discrecional, que son los bienes y servicios que los consumidores consideran no esenciales, deseables si sus ingresos se lo permiten, si tienen suficiente para comprarlos, y suelen ser productos de consumo discrecional, aquellos bienes duraderos, la ropa, el lujo, el entretenimiento, actividades de ocio y automóviles, etc. Una vez hemos visto que Consumer Staples, Utilities y Healthcare son los sectores que vienen teniendo mayor rentabilidad, viendo que en el anterior periodo han sido materiales y energía los sectores más fuertes, parece que podemos encontrarnos por aquí, en esta parte del ciclo. Ahora vamos a ver los indicadores y para ello tenemos otra página que nos va a permitir ver cada uno de estos indicadores. Nos va a fijar un poco la zona dentro del ciclo azul, en qué zona podemos encontrar para ver si cuadra con la selección que hemos hecho a través de los sectores. Estos son los 4 indicadores que vamos a seguir: Consumer Expectation, expectativas de los consumidores, producción industrial, tasas de interés y la curva de tipos. Y en función del estado de cada uno de estos indicadores nos van a señalar si nos podemos encontrar en una parte u otra del ciclo. Si empezamos por el indicador de las expectativas del consumidor, podemos ver si el indicador está subiendo, está cayendo o está cayendo muy fuerte. Podemos apreciar que este indicador está cayendo muy fuerte, con lo cual indicaría que estamos en los inicios de una recesión. Sigamos con el segundo. El segundo indicador sería la producción industrial.
podríamos decir que la producción industrial pues está entre subiendo y plana, ¿no? Con lo cual podría indicar que estamos en los inicios de recesión o una posible recuperación. Si nos vamos al indicador de tipos de interés, pues podríamos ver que o están subiendo o que están llegando al pico, lo cual esto podría indicar pues que estamos entre una recuperación o los inicios de una recesión si estamos en los picos. Es difícil de saber a priori si este va a ser el pico, pero por los niveles a los cuales hemos llegado todo parece indicar que no debería ir mucho más allá. En este caso estamos viendo la rentabilidad del bono americano a 5 años, que estaríamos en el 3%. Y si vamos a la curva de tipos, podríamos decir la curva de tipos, que es el diferencial entre los tipos de 2 y 10 años, podríamos decir que se ha invertido. ¿Por qué se ha invertido? Porque está por debajo de 0. Es menor que 0. Esto quiere decir que la rentabilidad del bono a 2 años es superior a la del 10 años. Y cuando se invierte, nos indica que estamos en el inicio de una recesión. Si unimos los sectores que se están comportando mejor y lo que nos indican los indicadores económicos, valga la redundancia, podríamos decir que podríamos encontrarnos bien en los inicios de una recesión o al final de una recuperación, lo cual nos dice que posiblemente estemos en este punto del ciclo. Y si el ciclo sigue la evolución, posiblemente en unos meses el sector financiero y el real estate se vean favorecidos para luego continuar con un repunte del sector tecnológico y consumo discrecional. Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy, espero que os haya parecido interesante. Yo personalmente no invierto en base a macro, invierto en base a fundamentales, pero sí que me gusta tener en cuenta la macro para asumir más riesgo o para reducir este riesgo, para cargar más las carteras o descargar las carteras si veo que podemos tener más riesgo en los próximos meses. No es algo que nos va a decir con una precisión quirúrgica el momento en el que estamos, pero sí que nos puede dar una idea de por dónde puede ir el ciclo y lo que puede pasar los próximos meses. Así que nada, espero que te haya parecido interesante, nos seguimos viendo por el canal, un fuerte saludo autodidacta.